Es Periodismo en Radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. El presidente Petro reacciona con un discurso incendiario, lleno de divisiones, hablando de golpe de Estado y convocando al petrismo, a sus militantes a la calle, porque según él, la investigación del Consejo Electoral es el primer paso para tumbarlo. En realidad, el presidente está sobredimensionando lo que es apenas una ponencia elaborada por dos magistrados, Ortiz Liberal y Prada del Centro Democrático, una ponencia que todavía tiene que ser discutida por la sala plena de ese Consejo Electoral que no le gusta al presidente Petro, pero en donde hay tres integrantes de su pacto histórico: Alba Velázquez y Fabiola Márquez, ambas del pacto, y Cristian Quirós, que es de la Alianza Verde, que es un partido de gobierno. Es decir, estos tres magistrados del Consejo Electoral podrían bloquear la decisión que el presidente ve como un golpe de Estado. Lo que hay aquí es una decisión institucional tomada por un organismo que está en la Constitución, por unas personas elegidas legalmente. Claro que no le gustan al presidente Petro y ese es el problema. La decisión tendría, en caso de que vaya a ser tomada, tendría que ser tomada por 6 de 9 magistrados. Pero uno de los 9 se declaró impedido. Es decir, si los 3 amigos del presidente Petro votan en contra, no hay decisión. Y lo que es peor, en caso de que la hubiera, pasaría a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es cierto, en esto tiene razón el presidente, es la única que lo puede investigar y juzgar a él en el Congreso de Colombia. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema. Estamos lejos de lo que el presidente llama el golpe blando, que es una figura que él viene utilizando en todos sus discursos. Lo que encontraron los dos investigadores, Prada y Ortiz del Consejo Electoral, a quienes el presidente Petro llama con cajas destempladas vagabundos de la oligarquía, es que en la campaña del 2022 se excedieron, se volaron en más de 5.000 millones de pesos el límite de los gastos de campaña, porque no reportaron, entre otras cosas, ni los aportes de FECODE, que es, así sea de trabajadores, es una organización del sector privado que tiene una personería jurídica, o la USO, o los señores Sadi de Ibagué, que es la empresa de aviación que puso vuelos que costaron más de 1.000 millones de pesos. Ya les vamos a contar, es una ponencia larga, tiene 314 páginas y ha provocado en el presidente un discurso lleno de pasiones en tono de campaña desde Cartagena, diciendo que la democracia entró en emergencia, lo cual no es cierto. Investigaciones y ponencias como estas las ha habido antes y no han prosperado antes, porque los gobiernos tienen allí gente y las bloquean, o pasa en la comisión de acusación. Y dice el presidente que se está abriendo una puerta para su permanencia en el poder. Este es el tema de fondo, que seguirá hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante irá Gustavo Petro. Es la puerta que está abriendo. Y remata ese discurso invitando una y otra vez al pueblo, a la calle, a respaldarlo y a rodear los centros de poder en Colombia, que no sé qué significa rodear centros de poder, pero ya pueden prever ustedes que habrá manifestaciones como las hubo alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos, el presidente está tocado por los escándalos en su gobierno, por el escándalo de corrupción. Este es uno nuevo. El presidente no se refirió en el discurso ni en Cartagena ni después en Santa Marta a lo que está pasando con el tema de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En las últimas horas se ha conocido la declaración del gerente de la campaña, Ricardo Roa, que hoy es el presidente de Ecopetrol, ante los investigadores de la comisión de acusación, reconociendo reuniones con FECODE y con la USO, pero dice que recibió la orden de recibir solamente platas legales y de no volarse los topes de campaña. Ambas cosas parecen no haber sucedido, según la ponencia del Consejo Nacional Electoral. Y les voy a contar de la otra decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ha llamado a rendir declaración al ministro del Interior y a quien hoy es jefe de inteligencia, Carlos Ramón González, que era el secretario general de la Presidencia de la República. Todos ellos, la consejera presidencial Sandra Ortiz, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, tendrán que ir a la Corte, que está investigando a los congresistas metidos en el escándalo de corrupción, pero por ahí derecho va a investigar a quienes no están aforados y que van a tener que contar
qué es lo que saben, lo que no saben alrededor del tema de la corrupción de esta semana. Entre otras cosas, los investigados Iván Name, Andrés Calle, de momento presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, que tendrán que conseguir abogado. Ayer fue el primer cara a cara de Sneider Pinilla con la Fiscalía, volvió a pedir perdón, pero anticipó que él no será el único eslabón de la cadena que cae en ese entramado de corrupción, que va a devolver plata, que lo lamenta mucho y que va a delatar a quienes participaron en todo ese entramado. Toda esta corrupción la sigue enredando el gobierno, los proyectos en el Congreso. Ayer, tanto en el Senado como en la Cámara, se desbarató el quórum para debatir y se aplazaron las sesiones. No se votó, por ejemplo, la ley que prohíbe las corridas de toros, así que estamos en la práctica, producto de los escándalos, en una parálisis del tema legislativo. Ya les voy a contar, porque por otro lado, una corte, la Corte Constitucional, le da otro golpe al gobierno, decidió tumbar el Ministerio de la Igualdad, del cual es ministra la vicepresidenta Francia Márquez, que tiene un presupuesto gigante, y ese es el tema. Una ley que fue creada, aprobada a finales del año 2022, recién llegado el gobierno, que fue tramitada y evacuada sin el respaldo fiscal del Ministerio de Hacienda. Nunca supimos cuánto iba a costar el Ministerio de la Igualdad y por eso ahora la Corte Constitucional lo tumba, aunque difiere la decisión a junio del 2026. Es decir, lo tumba, le da el golpe político al gobierno, pero al mismo tiempo le da el caramelo de que Francia Márquez va a poder ser ministra casi hasta el final del gobierno, caso en el cual tendrían que tramitar una ley si quieren que ese Ministerio de Igualdad, de momento que es un gran nido de burocracia, siga permanente en el tiempo. Tenemos muchas historias. Shakira acaba de ser salvada por el Ministerio de Hacienda, la salvó el Departamento de Justicia de España, que decidió archivar el caso por fraude fiscal que había contra nuestra Shakira, que es una buena noticia. Hablando de buenas noticias, les contaré también en segundos la reducción de la inflación en Colombia. 6-7, aquí estamos para acompañarlos desde Blue Radio. Hoy es jueves, es 9 de mayo, es el día de la Ascensión. Se traslada el festivo para el próximo lunes, que es Puente Emiliani. Enseguida, las noticias, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. De esta manera reaccionó el presidente de la República, Gustavo Petro, a la erradicación de la ponencia ante el Consejo Nacional Electoral, que pide formular cargos contra el presidente de la República, contra el gerente de su campaña, Ricardo Roa, por la violación de los topes electorales a la campaña de 2022. Dejó en claro hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor. Y reiteró que el escenario de la protesta será la calle. Millones de colombianos tienen que salir a las calles, los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo. El presidente Petro impartió la orden al Ejército y a la Policía Nacional de no levantar sus fusiles contra quienes salgan a manifestarse en favor del presidente. Todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. Entre tanto, se conocieron apartes de la declaración que dio el exgerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esa fue la segunda gran premisa de esta gerencia de campaña, el no permitir bajo ninguna circunstancia la violación de los montos establecidos en las circulares del Consejo Nacional Electoral. El abogado del presidente, Mauricio Pava. Los dos magistrados incurren en un error de juicio constitucional porque el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigar a un presidente en ejercicio. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No se ve bien que quien está en la oposición abiertamente, quien ha sido dirigente político de la oposición, sea el que esté tomando este tipo de decisiones. El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Cuando se presentó la ñeñe política, los magistrados cerraron el caso, con la campaña financiada por Odebrecht también cerraron el caso, y ahora por una financiación de los maestros, supuesta financiación, pues ahí sí abren
una investigación. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Al presidente no le gusta que haya separación de poderes, al presidente no le gusta la administración de justicia, no le gusta nada. Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal. Me parece que hace falta respeto institucional y es bueno la mesura, especialmente del presidente y de las ramas del poder público. Acompañado de su esquema de seguridad compuesto por 3 escoltas, una camioneta y un chaleco antibalas, llegó Snyder Pinilla a dar su versión de los hechos alrededor del escándalo por los carrotanques en La Guajira y otras irregularidades que se habrían presentado el año pasado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Este primer encuentro formal busca establecer un cronograma de actuaciones de cómo se van a entregar todas las pruebas que ha dicho tener Pinilla, que afectarían a exmiembros del gobierno, pero también a congresistas. No es fácil hablar de las personas que están en la matriz de cooperación, pero voy a mantenerme firme hasta el final de los días para poder demostrar lo que estoy diciendo, que es la verdad, con hechos, con pruebas. Eso es lo que voy a hacer. Y a propósito de este escándalo, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, y al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, en medio de la indagación que adelanta por posible cohecho y enriquecimiento ilícito contra los presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. La Procuraduría realizó la inspección en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el procurador delegado para la Función Pública dijo estar preocupado porque esta entidad no tiene la información completa sobre los contratos que tienen que ver con la polémica de la presunta corrupción de los carrotanques. Habla Macio Melgoza, procurador delegado. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no tiene una información consolidada sobre todo lo que tiene que ver con este escándalo. Porque si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero. Y esto no es una tarea fácil. La Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, tras encontrar que no hubo un análisis del impacto fiscal en el trámite en el Congreso de la República y además no hay suficiente claridad sobre las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Gustavo Petro. Así las cosas, a partir del año 2026, esta cartera dejará de existir. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien fue la que interpuso la demanda ante la Corte Constitucional. 1.300.000 millones, de los cuales 900.000 millones eran para puestos para repartir. Y apenas 400.000 millones para la inversión que se necesita para los colombianos. Con una vergüenza, y es que en todo lo que llevan tratando de implementar, llevan un 1.6% de ejecución de ese presupuesto. El DANE entregó el informe del IPC anual en Colombia, afirmando que por 13 meses seguidos la inflación en el país sigue bajando y para el mes de abril se ubicó en el 7,16%. Al respecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Nuevamente, un llamado al Banco de la República para ver de qué manera se puede acelerar la reducción de las tasas de intervención. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue citada por la Fiscalía a un interrogatorio, al parecer por haber usado cerca de 12.000 millones de pesos de la primera línea del Metro de Bogotá para financiar la campaña al Senado de su esposa y congresista del Partido Verde, Angélica Lozano, en el 2022. La cita quedó para el próximo 16 de mayo. Habla la senadora Angélica Lozano. Se robaron 6.000 millones de pesos para una campaña, para mi campaña, del Metro firmado, contratado por Enrique Peñalosa en el 2019. Así de absurda es la información. Muy molesto se mostró Diosdado Cabello cuando, leyendo algunos titulares de la prensa, se topó con una declaración del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, donde señalaba que con la propuesta del presidente Petro se podría dar una transición en Venezuela. ¿En serio, señor canciller? ¿En verdad? ¿Quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? Porque ¿quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? ¿Quién lo ha autorizado a usted para hablar de transición en Venezuela? Aquí la única transición que viene es la transición al socialismo. Civiles han sido asesinados en Gaza como consecuencia de esas bombas. Se refiere el presidente de los Estados Unidos al armamento que ha estado enviando Israel y que promete retener si se meten en Rafah. Si van a Rafah, no voy a suministrarles las armas que han estado utilizando históricamente para lidiar con Rafah, para lidiar con las ciudades y con ese problema. Vamos a continuar asegurándonos de que Israel esté seguro en términos de domo de hierro, pero está mal el uso de esas bombas contra civiles. El Madrid venció 2-1 al Bayern Múnich y clasificó a la final de la Champions. El Real Madrid, en busca de la 15, enfrentará en Londres al Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en la final de la Champions. En cuanto a la Copa Libertadores, Millonarios empató 1-1 con Bolívar y quedó en estado crítico en el torneo. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa de con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. No ha sido esta, que está a punto de terminar, una buena semana para el gobierno. Al escándalo de corrupción, como si fuera poco, el de las platas de la Unidad de Gestión de Riesgo, a la decisión de una ponencia, no una decisión, un proyecto de ponencia de 2 magistrados en el Consejo Electoral, viene la airada reacción del presidente Gustavo Petro. Se suma ahora una decisión de anoche tarde de la Corte Constitucional que decidió tumbarle al gobierno uno de sus proyectos importantes, la creación del Ministerio de la Igualdad. Y es que se les olvidó el concepto fiscal, el del impacto fiscal, que es obligatorio porque nunca supieron en la discusión, segundo semestre del año 2022, cuando estaba muy comenzando el gobierno Petro, nunca se supo de qué tamaño era el impacto económico la creación de ese Ministerio de Igualdad. Era para ponerle cargo, para ponerle ocupación a la vicepresidenta Francia Márquez, y se gastaron una plata que nunca se supo de qué tamaño iba a ser. Por eso la decisión tan importante de anoche de la Corte Constitucional, que por otro lado le sigue tumbando cosas al gobierno. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley que creó el Ministerio de la Igualdad es otro golpe que recibe el gobierno nacional por errores que se cometen en el trámite de proyectos en el Congreso de la República. Se cae porque el gobierno no hizo un análisis del impacto fiscal que podría tener ese nuevo ministerio en el presupuesto de la nación. La norma dice que todo proyecto que ordene algún tipo de gasto debe contener de manera explícita los costos fiscales, indica las fuentes de ingreso y además debe ser compatible con el marco fiscal. El 18 de octubre de 2022 fue radicado el proyecto de ley con este mensaje del presidente Gustavo Petro. La posibilidad de que Colombia sea una potencia mundial de la vida deja de ser un discurso y una retórica y pasa a ser una realidad tocable, contable, acariciable de todos los días, de todos los meses, de todos los años, una sociedad igualitaria. Este ministerio era una de las grandes promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y en particular de la vicepresidenta Francia Márquez, porque aterriza toda la propuesta del gobierno en materia de enfoque de género. Pero también es cierto que este ministerio enfrentaba un debate por la baja ejecución presupuestal, con apenas el 0,36% de los 1,8 billones de pesos asignados para la vigencia del 2024. En una audiencia de control político, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, dijo que en tiempos récords avanzó en un ministerio que se creó desde cero. Porque si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero. Y esto no es una tarea fácil. En 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacían 100 años, desde el siglo pasado. Y nosotros llegamos aquí
con esa tarea. El Ministerio de la Igualdad cuenta con un presupuesto de 1,8 billones de pesos, de los cuales solo 400.000 millones eran para cumplir con su misión de proteger a la población vulnerable del país. Además, confería facultades extraordinarias por un periodo de 6 meses al presidente Gustavo Petro para expedir normas con fuerza de ley dirigidas al sector de igualdad y equidad. Por esos hechos, la ley fue demandada ante la Corte Constitucional por los senadores del Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal, Paola Holguín, José Jaime Uzcategui y Paloma Valencia, que ayer entregó esta reacción sobre la decisión de la Corte Constitucional. Lo que nosotros mostramos es que el gobierno nunca mostró un estudio de impacto ambiental sobre este proyecto. Ojo, porque tampoco lo han mostrado ni sobre el sistema de salud ni sobre la pensional. Este precedente muestra que todas las reformas del gobierno están heridas de muerte. Sin embargo, Néstor, hay que tener en cuenta que la Corte difirió los efectos de la decisión hasta el 20 de junio de 2026, es decir, 2 años, tiempo en el que el Gobierno Nacional deberá tramitar ante el Congreso de la República una nueva ley o reasigne las funciones que fueron otorgadas a este ministerio a otras entidades, como por ejemplo las consejerías que están bajo el control del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. Ahora lo que va a pasar es que seguramente, Héctor, el gobierno presenta un proyecto de ley bien hecho, bien tramitado, para que el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Francia Márquez, siga, ¿no? Porque lo que le da a la Corte Constitucional es el salvavidas de que puede seguir funcionando hasta junio del 2026. De aquí a allá puede tramitarse la ley. Sí, y ese es el objetivo del plazo, o bien tramitarse la ley, o bien reordenar las funciones que se le habían otorgado al ministerio y devolvérselas a algunas a las entidades que se le habían quitado. Por ejemplo, la Dirección de Prosperidad Social ejercía parte de las funciones que hoy ejerce el ministerio, y así hay varias a las cuales pues se reordenaron las funciones. Pero como todo esto, de lo que se trataba sector, era de darle un caramelo a la vicepresidenta Francia Márquez de que tuviera ocupación, pues ella va a poder seguir siendo ministra casi hasta el final del gobierno. Sí, y ahí se verá si el gobierno toma la decisión de presentar un nuevo proyecto de ley o de dejar morir el Ministerio de la Igualdad. Seguramente querrá presentar el proyecto, porque además ha sido como una bandera política del gobierno, y en ese momento tendrá que subsanar la omisión que cometieron en el primer trámite, que es, como usted ha insistido, Néstor, decir cuánto cuesta y cuál es el impacto fiscal, de dónde sale la plata, ahora, cómo se financian esos gastos. La Corte Constitucional toma la decisión en contra del gobierno, pero al tiempo le lanza el salvavidas al gobierno diciendo puede seguir operando el Ministerio de la Igualdad. 6 de la mañana, 22 minutos. El otro impacto, el otro golpe, la otra tormenta, la gruesa del día, corre por cuenta de una ponencia. Es apenas una ponencia de 2 magistrados de 9 que tiene el Consejo Electoral, que tendrán que tomar una decisión en sala plena, una decisión que todavía está lejos de ser tomada porque no tienen los votos. Y esta decisión, un proyecto de denuncia, de condena a lo que pasó en la campaña del presidente Petro hace 2 años, es lo que lleva al presidente a lanzar ese botafuego diciendo que aquí es una decisión de unos sinvergüenzas oligarcas que quieren tumbarlo a él y que quieren tumbar a su gobierno. Para ir por partes, la decisión de 2 magistrados son los ponentes Prada, del Centro Democrático, y Ortiz, que no es de la oposición, es del Partido Liberal, del Consejo Electoral. Nos la cuenta Andrés Carmona. Néstor, buenos días. La ponencia que radicaron en la mañana de este miércoles los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, y que propone abrir investigación formal por cuenta de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, ocasionaron una tormenta política. En el documento de 314 páginas, los magistrados piden además elevar pliego de cargos en contra del presidente de la República como candidato del Pacto Histórico en 2022, el exgerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán, los auditores Marilucy Soto y Juan Carlos Lemus, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por haber incurrido en la presunta violación de topes de ingresos y gastos y financiación con fuentes prohibidas. Según la ponencia, para la primera vuelta se habrían violado los topes por 3.709.361.345 pesos y en la segunda vuelta por 1.646.386.000
773 pesos. En esa violación de tope se incluyen ingresos que no se reportaron, como los 500.000 millones de pesos de FECODE, los 500.000 millones de pesos aportados por la Unión Sindical Obrera y hasta 100 millones de pesos pagados para el acto en el Movistar Arena durante la victoria en segunda vuelta el 19 de junio de 2022. Ante esta revelación, desde el gabinete se sumaron al malestar del primer mandatario de lo que según él es el inicio del golpe blando en su contra y en contra del primer gobierno popular. El director de Planeación Nacional, Alexander López. Abrazar a nuestro presidente, nadie más honesto, leal y valiente que nuestro presidente Petro. Abracemos a Petro, abracemos a Francia, abracemos a nuestro gobierno y le reiteramos desde aquí a los infiltrados corruptos en nuestro gobierno que se abran de nuestro gobierno. No son nuestros. Desde la bancada del Pacto Histórico presentaron una recusación en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada, al que descalificaron por pertenecer al Centro Democrático y tener, según ellos, una animadversión comprobada en contra del proyecto político de Petro. La senadora María José Pizarro. Él no tiene la idoneidad, no tiene la capacidad de impartir justicia de manera independiente, de manera ponderada en esta investigación que se está adelantando en el Consejo Nacional Electoral en contra del presidente Gustavo Petro. Para sectores independientes y de la oposición, la respuesta altisonante y agresiva del presidente Petro no ayudan a garantizar el equilibrio de poderes y la independencia del órgano electoral, y el llamado a sus seguidores a defenderse de un golpe de Estado va en contravía del mandato constitucional de ser garante de la unidad nacional. El senador de Centro Esperanza, Humberto de la Calle. Nos tenemos que serenar todos. Yo, al oído del presidente, diría, esa idea de que hay un golpe de blando que está en movimiento, un golpe para tumbarlo, me parece que no tiene asidero. Siempre ha habido locos que quieren tumbar a un presidente, pero eso no tiene el significado que el presidente le quiere dar. El senador por el Partido Liberal, Juan Pablo Gallo. Yo creo que aquí, diferente a desviar la atención con un golpe de Estado que obviamente no existe, lo que se debería de hacer es aclarar todos los escándalos que continuamente acumula el gobierno nacional. Según la mecánica del Consejo Electoral, se espera que la ponencia sea presentada y discutida en 2 semanas. Sin embargo, la recusación contra Prada y otras acciones que pueden tomar los magistrados cercanos al gobierno, como pedir el reparto del expediente, podrían llevar a que las discusiones se aplacen mucho tiempo. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias, Ricardo. Lo de FECODE, para hacer claridad sobre la cifra, no son 500.000, sino 500 millones de pesos, ¿no? Sí, señor, son 500 millones de pesos. También aportes de la USO y también los aportes del señor de la empresa de los aviones de Ibagué. De Sadia, ahí hay varios elementos que se conjugan en la ponencia del Consejo Nacional Electoral, como decimos, que todavía no ha sido aprobada en sala plena. Ya les voy a contar qué se necesita y cuál es el paso a paso siguiente, pero en la ponencia, que es bastante detallada, por ejemplo, Néstor, no tienen en cuenta el caso de Helicop, el caso del supuesto avión que habría puesto al servicio de la campaña la pirámide de criptomonedas, pero sí tiene dentro de la ponencia los aportes que no reportaron de FECODE, los aportes que no reportaron de la USO, el manejo del avión y también el tema de los testigos el día de elecciones. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. El presidente Petro magnifica, sobredimensiona lo que es apenas una ponencia en el Consejo Electoral que lo lleva a él a hablar de las fuerzas militares, de cómo no deben alzar armas contra el pueblo, quiere decir no pueden alzarse contra él, convocando a la gente a que salga a la calle a rodear las instituciones que están tomando decisiones en contra, y lo que es peor, diciendo que podría quedarse si la gente así lo quiere. Hablando del incendiario discurso del presidente Gustavo Petro, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. La respuesta del presidente Gustavo Petro a la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la que piden formular cargos en contra del mandatario por presuntas irregularidades en la campaña, fue, como es usual, buscar respaldo en las calles. Con un acalorado discurso y desde Cartagena, el mandatario convocó a movilizaciones lanzando duras advertencias. Si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Para ello pidió organizar a las coordinadoras de las fuerzas populares en municipios, barrios, veredas, cabildos y comunidades. A los magistrados del Consejo Nacional Electoral también se refirió, aunque sin nombres propios. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina,
que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. Y ante las personas que asistieron al evento de esta nueva toma de gobierno con el pueblo en los barrios de ciudades capitales, el presidente dejó claro hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. El presidente Gustavo Petro endurece cada vez más su discurso en medio de los escándalos que rodean a su gobierno y que salpican a sus funcionarios. Su respuesta es atribuirle todo, desde los señalamientos de Sneider Pinilla y Olmedo López hasta las múltiples investigaciones a la financiación de su campaña, a un supuesto golpe de Estado que, según él, ya comenzó ayer. ¿Por qué 2 entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia. Punto. Y lo que nos corresponde es cómo vamos a responder. Un pensamiento al que se alinea todo su gabinete y sus funcionarios más cercanos, que por un lado insisten además en desacreditar al magistrado Álvaro Hernán Prada, argumentando que tiene una animadversión hacia el presidente Gustavo Petro, y por el otro, al parecer, olvidan que el magistrado Benjamín Ortiz también tiene en sus manos el expediente, pero a diferencia de Prada, es del Partido Liberal, que es bancada de gobierno. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. La investigación del Consejo Nacional Electoral sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 todavía tiene un largo camino por recorrer antes de llegar a decidir si hubo o no responsabilidades administrativas. Los 9 magistrados del Consejo Electoral tendrán que definir si aprueban o no la ponencia presentada por 2 de sus integrantes, pidiendo que se formulen cargos y se inicie una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, contra Ricardo Roa, contra los veedores y contra los partidos políticos que fueron la plataforma por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña en el 2022. En esa sala plena, la ponencia que presentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada tendrá que contar con al menos 5 votos para que se proceda a adelantar la investigación formal con el fin de determinar posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. Si esa fuera la decisión, muy seguramente el Consejo Nacional Electoral tendrá que enviar el proceso en lo relacionado con el presidente Gustavo Petro a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por tratarse de un aforado constitucional, y seguiría investigando a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien fuera el gerente de su campaña, así como a los partidos políticos y a los veedores, a todos los que tuvieron que ver con la campaña y que están en la ponencia. Hay que decir, no es la primera vez que el Consejo Electoral inicia una investigación para determinar una posible financiación irregular de una campaña presidencial. Hubo indagaciones preliminares contra Juan Manuel Santos por el caso Odebrecht, contra Iván Duque por la ñeñe política, por ejemplo, pero que fueron archivadas en su momento. Eso sí, hay que decir que es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral estudia una ponencia para formular cargos contra un presidente y más en ejercicio. En medio de todo lo que significa el ruido político que trae una decisión como estas que todavía no se ha tomado, simplemente hay un proyecto sobre la mesa, hay que permitir que la justicia actúe con base en las pruebas que hay sobre la mesa. Más allá de eso, lo demás son especulaciones. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Lo que empezó como un debate en redes sociales es ahora una decisión. Los 27 colegios privados internacionales que en Colombia están asociados en Uncoli finalmente decidieron por unanimidad restringir el uso del teléfono celular y otros aparatos tecnológicos como los relojes inteligentes o las tabletas en el horario escolar y también en la ruta
una decisión que va a permitir que esos niños y muchachos no usen el dispositivo tecnológico cuando estén camino al colegio. Como quien dice, lo mejor será que salgan de la casa sin celular, porque imagínese usted el dolor de cabeza para los profesores y coordinadores de ruta para hacer cumplir esta decisión que anuncian los colegios privados. Además, imagínese usted como padre de familia cuántas veces tendrán que llamarlo del colegio para contar que su hijo no cumple con esa decisión de no usar celulares en clase. Los rectores se apoyan en investigaciones científicas y psicológicas sobre el impacto que tiene el uso del celular en muchachos que están en etapa de formación y de desarrollo, que fue el argumento con el que Adolescencia propuso esta educación sin celulares. Además, según los rectores, ese uso de celulares en el colegio también disminuye el interés del estudiante por la actividad física, incrementa los casos de bullying y, no siendo suficiente, genera una disminución importante en el rendimiento académico. Ahora, conocida la decisión de los rectores, quedan muchas preguntas, quizá dos grandes. La primera, ¿cómo hará cada colegio para implementar la decisión? Porque lo que dice el comunicado de los colegios es que los rectores tendrán la facultad de aplicar su propia política de restricción. Hay que ajustarla al contexto y a las necesidades particulares. Y una más, ¿será que otros colegios públicos y privados se suman a este ejemplo? ¿Será, por ejemplo, que el Ministerio de la Igualdad o las secretarías locales de educación y el Ministerio mismo de Educación también prohíben el celular en esos salones ahora de colegios públicos? Es una respuesta, o una pregunta mejor, que todavía no tiene respuesta. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. 13 meses consecutivos de reducción de la inflación en Colombia, llegando en abril al 7.16% anual, el menor nivel desde hace 28 meses y casi la mitad de lo que padecimos y sufrimos hace exactamente un año, cuando el costo de vida llegó al 13.34% en marzo del año pasado, siendo el más alto de todo este siglo. Carestía que se sigue moderando y que continúa torciendo el brazo gracias a la suma de tres cosas y de astros alineados. Uno, al apretón de tuercas del Banco de la República para encarecer el costo del dinero con unas tasas de interés que hoy están al 11.75%, pero que llegaron a estar al 13.25% y que deberían seguir bajando gracias al menor ritmo hoy de la carestía. Dos, al momento de vacas flacas, con una economía lánguida que crecería así mucho al 1 o 1.3% este año, tal y como lo proyectan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL y todas las demás entidades que vienen bajando sus pronósticos para el país y que nos ubican con uno de los peores crecimientos de toda América Latina para este año. Y en tercer lugar, esta menor carestía se debe a un menor precio del dólar, hoy a 3.989 pesos, pero que llegó a rondar los 5.000 pesos y cuya caída o abaratamiento del 20% también ayuda a bajar la inflación, pues casi el 30% de la canasta familiar son productos importados. Canasta familiar que viene abaratándose también por un menor costo de las bebidas y de los alimentos, cuyos precios subieron en abril al 1.16%, haciendo que hoy sea mucho más barato mercar que hace un año. Como más barato es también, aunque parezca contraevidente, el pagar por el alojamiento, agua y electricidad, cuyos precios subieron 0.93% en abril, pero que hace un año subían por encima del 1.2% mensual. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Matrimonio con contrato a término definido. Esa es la idea más discutida en estos últimos tiempos. Si el matrimonio civil no debería ser hasta que la muerte los separe, sino a 3 años y medio, más o menos. No sé, creo que los más conservadores dirán: ¡ay, Dios mío, qué cosa tan horrible! Esta generación de hoy en día todo lo quiere desechable, quieren acabar las cosas. Y sí y no, porque pienso que cuando tú sabes que algo se puede terminar, lo valoras
horas más. No sé, a mí hasta me gusta la idea de ese matrimonio civil a término definido, donde cada 3 años y medio las dos partes tienen que ponerse de acuerdo sobre si renuevan o no. Creo que esa sería la solución a que nuestro esposo sea más detallista, porque sabe que si no lo es, en 3 años y medio no vamos a renovar contrato. O tal vez sea la solución a que nosotras seamos más amables y más respetuosas, porque sabemos que ese matrimonio y esa relación bonita se puede acabar. No sé qué piensas tú. Me gustaría saber cuál es tu opinión, y si quieres me puedes escribir en @LinaBalbuena, la primera con B grande y la segunda con V. En Blue le ponemos cara a la radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy. Toma la decisión anoche la Corte Constitucional invalidando la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, así se llama el ministerio del cual es ministra la actual vicepresidenta Francia Márquez. Y el tema no es menor, la Corte encontró justificada la demanda según la cual no había el sustento, el reporte del Ministerio de Hacienda sobre lo que se llama técnicamente impacto fiscal. Esto quiere decir, Ricardo, se creó el Ministerio de Igualdad sin saber cuánta plata nos iba a costar. Sí, y efectivamente está costando billones de pesos. Fíjese que ha sido una constante la discusión, por no decir pelea, con el gobierno sobre cuánto cuestan sus proyectos. En la reforma a la salud, que se hundió recientemente en la Comisión Séptima del Senado, ocurrió algo muy similar, que nunca llegó el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, y ellos siempre argumentaban que al final lo presentaban. No es un tema aislado, pareciera ser una constante en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y lo mismo puede pasar con la reforma pensional. Si rapidito no presentan el aval fiscal de Hacienda, a la larga y a la postre, y si llega a pasar, aunque está enrarecido el ambiente en el Congreso, si llega a pasar, se los tumba a la Corte Constitucional por exactamente lo mismo, la falta de aval fiscal y de decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta esto? Es que lo del Ministerio de la Igualdad fue 1 billón, Néstor. Estamos hablando que la reforma pensional son billones y billones y billones de pesos. Imagínense lo que pasaría en la Corte. De acuerdo, y tal y como está pasando hoy, esa es una buena referencia, Paola, con la pensional. En ese momento, en la creación de este ministerio, se les dijo, ¿se acuerda de Eber Castro? Se les dijo, se les avisó, se les anunció. Se les advirtió y no hicieron caso. Senadora Paloma Valencia, que presentó la demanda que tenía la razón en la Corte Constitucional. Senadora Paloma Valencia, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a ti y a toda la mesa de trabajo de Blue y por supuesto a todos los oyentes. Senadora, gracias por atender esta llamada. Quisiera preguntarle, esta decisión de la Corte es un poquito de garrote y zanahoria. Tumba el ministerio, pero al tiempo lo deja vigente hasta el año 2026, ¿verdad? Sí, es una decisión, pues en mi opinión, muy extraña, porque como uno puede decir que es inconstitucional y al mismo tiempo que puede subsistir no un par de meses, sino 2 años. Me parece que es una decisión muy extraña, sobre todo porque si hubiera analizado el desempeño del Ministerio de la Igualdad, se habría concluido que eso no tenía problema, porque es que este es un ministerio que se creó, se le asignó un presupuesto de 1.300.000 millones de pesos, de los cuales, Néstor, esto es lo que es increíble, 900.000 eran para burocracia. Es el ministerio más grande que tiene Colombia, 5 viceministerios, como 32 direcciones y 700 cargos. Como le digo, 900.000 millones, dejando apenas 400.000 millones para inversión, cuando lo que uno pensaba es que pues para superar los problemas de inequidad que tiene el país, lo que se necesitaba era recursos para salir a construir las viviendas, a construir los acueductos, los parques, pues todo lo que se necesita en las regiones apartadas de Colombia que han estado tan olvidadas. Senadora, la posibilidad de que se presente otra ley y que se tramite bien hecho la creación del Ministerio de Equidad y de Igualdad, ¿usted la ve posible a pesar de que, claro, han cambiado las circunstancias políticas? ¿Esa sería la solución? Pues, esa es la solución, claro. Ahora, ellos van a tener que presentarla, pero la pregunta inmediata es si el Congreso se los va a aprobar, porque uno sí siente que el ambiente ha ido cambiando con respecto al gobierno. Pues a mí me sorprendió, por ejemplo, que en Cámara ya no se estén votando los proyectos del gobierno, y pues en Senado también, la verdad, uno siente unos ritmos muy lentos. Ahora, esto también lo hemos tenido y después terminan pasándose nuevamente todos hacia allá y votando eso de manera muy expedita cuando ya llegan los tiempos. Senadora, en este caso, recordemos lo que pasó en ese momento.
sus advertencias no fueron escuchadas. ¿Cómo fue el trámite de la ley? Estoy viendo aquí en el anuncio de la Corte que fue la ley 2281 del 2023, la que creó el Ministerio de la Igualdad. ¿Qué fue lo que pasó en el trámite? Pues nunca hubo el estudio de impacto fiscal, que el gobierno del presidente Petro ha decidido que eso no hay que hacerlo. Ahí decía Paola, que la escuchaba, que no se ha presentado estudio de impacto ambiental ni de la pensional, perdón, de estudio fiscal, ni de la pensional, ni la de salud. Y eso tiene mucho que ver, digamos, con la manera irresponsable como el gobierno aprueba leyes y gasta. Y ya entonces empieza a aparecer la noticia de que van a buscar modificar las normas de la regla fiscal para relajarla, que va a tener un impacto gigantesco en el crédito colombiano y en el perfil de riesgo país. Entonces, digamos, todo eso hace parte de una cultura que supone que cuando usted está haciendo normas, que cuando usted está haciendo modificaciones, sobre todo de como estas estructurales de un ministerio que vale más de 1 billón de pesos, pues usted haga la cuenta y diga cómo es, cuánto es. Una de las cosas que nosotros decíamos en ese momento es, están sacando un ministerio que no saben ni siquiera cómo es. Nosotros quisiéramos saber cuántos viceministerios tiene, cuántas direcciones, cuánto va a costar este ministerio. Nunca se supo. Y ya luego, cuando lo empezaron a hacer, pues nos dimos cuenta que era el monstruo que terminó siendo, o sea, uno de los ministerios más grandes que tiene el país. Se tramita bien, con respaldo fiscal. Usted que además es mujer y feminista, ¿usted apoyaría la creación de ese ministerio? Hombre, Néstor, yo creo que a Colombia lo que le sobra es burocracia. Yo apoyaría las políticas para combatir la inequidad en el país, pero usted no puede coger 1.300.000.000.000 de pesos y decir que 900.000 son para nombrar gente en Bogotá y que con eso usted mejora la equidad. Lo que hay es que llevar la plata a las regiones, hacer la inversión, irse de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, construyendo la vivienda, haciendo el saneamiento básico, empedrando las calles, haciendo los parques para los niños. Esas son las cosas que uno quisiera ver que hacen cuando hablan de la inequidad. Yo visito mucho los barrios populares de este país y uno queda desolado de la pobreza, el abandono, la falta de acción estatal. Eso hay que hacerlo, pero no se hace con 700 burócratas, se hace llevándole los recursos a quien los necesita. Sí, 744 burócratas y 5 viceministerios. Hay, senadora Valencia, la posibilidad de obligar a la ministra de la Igualdad, Francia Márquez, a crear por lo menos 1 o 2 viceministerios, pero no 5. Pues eso era lo que queríamos. Yo hubiera hecho un viceministerio muy liviano, con 1.300.000.000.000 de pesos, Paola, era mucho lo que se podía hacer. Entonces usted se gasta 200.000 millones pues en burocracia y el resto lo lleva, lo invierte. La vicepresidenta viajando por el país, construyendo las cosas que se necesitan. Eso era lo que uno hubiera querido ver, pero cuando nosotros vimos que esto era un monstruo burocrático, que entre otras cosas es impresionante, la ejecución fiscal de este ministerio en lo que lleva pues de creado es de menos del 2%, 1.6 o 1.7 creo que está. Es decir, no han hecho nada, a duras penas están nombrando la mega burocracia que crearon. Yo creo que eso no les quedó bien, no iba a tener el impacto que estaban prometiendo y bueno, evidentemente también aquí no podemos seguir en esta legislación del gobierno Petro donde nada cuesta, uno aprueba y aprueba leyes de cualquier tamaño y después entonces relaja la regla fiscal. Hay unos principios que la Constitución estableció para tratar de que este país tenga algo de disciplina fiscal. Doctora Paloma, ¿usted recuerda cuál fue el ministro de Hacienda o cuál era el ministro de Hacienda que tenía que dar este aval fiscal? Si ya eso estuvo en manos del doctor Bonilla o era una tarea del exministro Campo. Y se lo pregunto porque es que el exministro José Antonio Campo, el primer ministro de Hacienda del gobierno Petro, fue muy crítico con la burocracia y el tamaño que tendría este ministerio. Estoy recordando por aquí un trino que él escribió en algún momento donde decía: la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente. No 5, sino máximo 2 viceministerios, como en otros ministerios. No 20 direcciones generales, sino unas 5 y ningún delegado en los departamentos. Claro que este trino lo puso después de que ya había salido del ministerio. ¿Esa era una tarea de él?
Ay, yo no me acuerdo, yo mal haría en decirle cuál era porque la verdad... Pero yo creo que yo sí creo que fue Ocampo. Que eso en el principio era Ocampo. El proyecto se tramitó en el segundo semestre del 2022. Ah, entonces sí era Ocampo. Entonces era Ocampo. Yo creo que al principio era Ocampo. Esos trinos que usted lee, Víctor, todos se vuelven buenos y controladores después de que dejan de ser ministros. Cuando son ministros parecen tener otras prioridades. Doctora Paloma, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Paloma Valencia es la senadora del Centro Democrático que presentó la demanda, la Corte Constitucional le da la razón y termina caído no del todo, porque sobrevivirá hasta el 2026, el ministerio lleno de burocracia, llena de esa frondosa burocracia de los amigos, el ministerio de Francia Márquez. Estás escuchando Blue Radio. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 6:50 minutos, Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, provocando las emociones de bienestar que uno puede tener para seguir adelante. Yo insisto mucho en que a pesar de todas las situaciones, uno tiene que tener por dentro ánimo, fuerza y buenas emociones para poder enfrentarlas y para poder solucionarlas, porque si no se mete uno en una bola de nieve de pesimismo. Lo lamento mucho por lo del Real Madrid, padre, sé que está en modo crisis. Hay cosas de las que ya no hablo. Pero así escribe con los buenos días. Que a mí me parece muy extraño que no se cumplan las normas de los protocolos del VAR y que sea a favor de un equipo. Eso para mí no es épico, eso para mí es sinvergüenzura, pero yo prefiero no decir esas cosas para que nadie se sienta mal. Yo prefiero no decir lo que estoy diciendo. ¿Le ha dolido al padre Linero lo que pasó ayer en el partido? Lo previsible del Real Madrid, que ganó in extremis, ganando su partido semifinal de la Champions. Néstor, esto es capítulo por ahí 1392 de la historia del Real Madrid, que remonta un partido en los 5 minutos diferentes protagonistas finales, con el mismo resultado. Actores de reparto en este caso. Si hablamos de José Lu, un futbolista que llegó cedido, es hincha del Real Madrid. En 2022, por ejemplo, estuvo viendo final de Champions con camiseta del Real Madrid y todo, cuando no era jugador del Real Madrid. Ha llegado esta temporada. Y termina convertido en el héroe del Real Madrid. Tal cual. Ya les voy a contar. Que le recuerdan al padre el caso Negreira. Yo no sé eso qué significa. ¿Qué tiene que ver con el Barcelona y con la compra de árbitros? No, porque el señor Negreira es el símbolo de los árbitros comprados por el Barcelona. Cosa que nunca se ha demostrado. Y ahora presenta unos informes. Y ahora se quejan de la arbitraje. Ahora se quejan, no revuelvan peras. Me hacen acordar ustedes a ciertas personas. No revuelvan peras con manzanas. Estoy con el padre. Mire, el protocolo no se cumplió. Punto. Y no lo entiendo. ¿Fue gol del Bayern en el último minuto, Daniel? Néstor, lo que pasa es que es muy polémico, porque la pelota sí termina dentro del arco, pero ya había pitado antes el árbitro. Sí, pero ya la jugada ya se había parado. Los jugadores del Real Madrid, una vez que escuchan el silbato. Había pitado lo que no podía pitar. Lo que no debía pitar. Sí. O sea, ¿cuál es el protocolo ahí? El protocolo es: se termina la jugada y si tú crees que hay fuera de lugar, al terminar la jugada levantas la bandera. Pero, ojo, porque... Y para eso hay VAR. Y ahí entra el VAR. Pero si tú pitas enseguida, no hay VAR. El pitazo cambia la actitud de los jugadores. Claro, en eso estoy de acuerdo. Eso es distinto. Entonces, no podemos asegurar que no podemos asegurar que si no hubiera pitado hubiera sido gol. Exacto, no podemos asegurarlo. Pasó hace poco en el fútbol colombiano. Lo que sorprende es que sucede. Le pasó al América, nos perjudicaron al América. Y en una semifinal de Liga de Campeones de Europa. Sí, eso es lo raro. Hay una mancha cualquier cosa. Sí, podríamos hacer de eso una epopeya, claro. El árbitro. Y entonces, según dicen la prensa objetiva, la que usted cita objetivamente, claro, que tiene sede en Barcelona, dice que el árbitro le dijo a los jugadores: me equivoqué. Discúlpenme, me equivoqué. Sí, es muy probable que el árbitro se haya equivocado. Me escribe un oyente y me dice:
y 9 minutos de alargue que terminaron siendo 15. Sí, debieron ser como 18. Claro, ¿por qué dieron casi 3-4 más de lo presupuestado? Porque cuando hace el segundo gol el Real Madrid ya se estaba jugando tiempo de adición y pues evidentemente con la celebración y demás se pierde mucho tiempo que después debe reponer el central. Como es el Real Madrid, como es Champions League, ya viene el padre hablando de un tema diferente, ya viene Daniel Ángulo con los deportes. ¿Y no vamos a hablar de Millonarios? Como es el Madrid. Mire, ¿se da cuenta? Millonarios, ¿de qué me hablas? ¿Se da cuenta? Millonarios empató anoche con el poderoso Bolívar de Bolivia. Ya vienen los deportes, pero antes, la polémica sobre el Real Madrid y el partido de semifinal de la Champions. En Madrid, Enrique. Es una polémica que va a acompañar a este partido sin duda alguna. El Real Madrid se queja de que a ellos también se les anuló un gol. Las dudas están ahí sobre si ese gol debió o no subir. Hoy las redes sociales se llenan de imágenes donde se muestra que había fuera de juego por apenas una rodilla, pero en cualquier caso el resultado del partido ya es inamovible y el Real Madrid se encamina a su 15ª Copa de Europa que se va a jugar el próximo sábado, 1 de junio, en el estadio de Wembley en Londres. Ahora mismo, si ustedes tuvieran interés, el padre Linero no, pero si otras de las personas que nos escuchan tuvieran interés en ir a ese partido, que sepan que el Real Madrid va a tener 25.000 localidades que van a oscilar entre los 70 y los 711 euros. Los vuelos para ese fin de semana a Londres se cotizan ya en el entorno de los 500 euros. Si quisieran ir en autobús, sería un trayecto de aproximadamente unos 200 euros, 30 horas, 20 horas en coche, con una estimación de 500 euros en gasolina, y las habitaciones de hotel, las más baratas, ya de por sí en un Londres donde alojarse en un hotel es tremendamente caro, están a partir de 600 euros. Carlo Ancelotti, el entrenador blanco, era seguramente el hombre más feliz de ese equipo ayer, porque ha pasado una temporada difícil con lesiones de algunos de sus jugadores más importantes, ha vuelto a ser cuestionado y ha vuelto a clasificarse. Real Madrid es una familia, como he dicho antes, manejada muy bien del presidente, un club de fútbol con una historia y una tradición que pesa, por lo que tienen la suerte de trabajar aquí y de vestir esta camiseta. Y la victoria de ayer tiene algo de poético y de épico, porque el gran protagonista, el jugador que protagonizó la noche, no es una de las grandes estrellas del equipo, no tiene los sueldos millonarios de otros de sus compañeros, no conduce los mismos deportivos de altísima gama, es un jugador español cedido que ha transitado por muchos equipos del continente europeo, algunos como el Español, por ejemplo, bajaron a segunda división y se encuentra cedido en el equipo blanco. Se trata de Joselu, el autor de los 2 goles de ayer, que se ha confesado un fan más del equipo blanco, que estuvo viendo en París al equipo ganar la Copa como un aficionado más y que ayer metió a su equipo en la final de Champions. Hablaba de lo que supone ser del Real Madrid y jugar en el Real Madrid. En el Madrid, cuando empatas un partido, lo que te dice la gente es que cojas la pelota y la lleves al medio del campo porque hay que ganar. Y eso es lo que queríamos al principio. Íbamos a por el partido, sabíamos que con el 1-1 íbamos a tener opciones porque la afición nos estaba empujando, creo que estábamos generando ocasiones para poder llegar ahí. Y bueno, al final esta es la mentalidad del Real Madrid, el sentimiento en los últimos minutos lo sacamos a flote y felices por sacar el resultado. Así que quedan 90 minutos para saber quién es el nuevo campeón de Europa, el nuevo mejor equipo del continente europeo. Mientras tanto, reverdecen en redes sociales tweets como uno del propio Joselu, quien en 2012 pedía en esa red social si alguien tenía un link, evidentemente no muy legal, para ver el partido del Real Madrid. Y también reverdece otro tuit de un periodista español, de Manuel Javois, que dice que no se explica, también en 2012, cómo puede alguien no ser del Real Madrid. Y dice que es como renunciar voluntariamente a la felicidad, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa de Maracuyá.
Con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. 6 de la mañana, 59 minutos. A esta hora, los deportes en Mañanas Blue, y además del completo informe de Enrique, contarles, después de una noche más mágica de Champions en el Estadio Santiago Bernabéu, algunas de las reacciones de los principales diarios europeos, arrancando en España con el diario Marca. Otra remontada milagrosa del Real Madrid y a la final. Y en una parte de su portada dice además: Joselu de mi vida, la gran figura del partido. El diario AS España: el mundo alucina con el Real Madrid. Por ejemplo, en Francia, que tenía como portada principal la llegada de la antorcha olímpica a Marsella, también en un apartado para hablar de la épica del Real Madrid. Mundo Deportivo de Barcelona: épica y polémica. El diario Sport, también de la ciudad condal: a la final con polémica. Y el diario Bild de Alemania: escándalo arbitral, para evidentemente señalar el error del polaco Simón Marciniak. La final de la Champions, en todo caso, después de la victoria 2-1 del Real Madrid ante el Bayern Múnich, será el 1 de junio en Wembley. Real Madrid buscará el título 15 de la Orejona, mientras que el Borussia Dortmund, que vuelve a una final después de 11 años, buscará su segunda Copa de Europa. La primera la ganó en la temporada 1996-1997. Perdió, eso sí, la de la temporada 2012-2013, justamente contra el Bayern Múnich. En Copa Libertadores de América, Millonarios nada que gana y está virtualmente eliminado de Copa. El azul fue incapaz de superar a Bolívar de Bolivia en su estadio. El gol inicial de